presentación, después hacemos la identificación y después comenzamos. Listo, Marisu. Bueno, hoy vamos a producir la defensa oral de la tesis de la doctoranda Nuria Reartes Diani, que se titula Desposesión, corrupción y desigualdad. Mis ojos no, la mega causa del fraude al registro de la propiedad de Córdoba. Y está dirigida por el doctor Guillermo Lariguel y actúan como tribunal la doctora Zenaida Garay Reina en lugar de la doctora Patricia Scarponetti, el doctor Miguel Agrel Rossi y el doctor José Daniel Cesano. Bueno, damos comienzo a la defensa de la tesis y ya sabes todos no los protocolos, sino el tiempo, y podés empezar cuando lo desees. Así pedir al resto de los integrantes y las integrantes que apaguemos nuestros micrófonos, así podemos escucharlas sin inconvenientes, y si alguien tiene algún problema de conectividad puede apagar su cámara sin problema. Así que, bueno, adelante Nuria, por favor. Bueno, voy al PowerPoint y empiezo la presentación. Son las 16:15 prácticamente. No sé qué tiempo te habían dado. 45 minutos, por lo que me habían dicho. Buenísimo. ¿Está bien? Sí, claro. Bueno, entonces empezamos. Bueno, buenas tardes. Vamos a defender la tesis doctoral titulada Desposesión, corrupción y desigualdad, la megacausa del fraude al registro de la propiedad. Y quiero agradecer especialmente en estos tiempos a los miembros, a los directivos y a los profesores del Centro de Estudios Avanzados del doctorado en Ciencia Política, a mis directores de tesis, al Tribunal Examinador y a los familiares y amigos, porque todos han colaborado para transitar esta instancia, y especialmente hago este agradecimiento porque han visibilizado nuestra tesis en un tiempo, como dice Álvaro García Linera, liminar, un tiempo de cambios donde la pandemia del COVID-19 nos propone un reto para toda la humanidad. Definimos en nuestra tesis doctoral que la megacausa del fraude al registro de la propiedad puede definirse desde tres variables conceptuales o proposiciones provisionales, que son los conceptos desposesión, corrupción y desigualdad, los pares dicotómicos que encierran dichos conceptos y la respuesta del Estado frente al caso. Proponemos para ello un análisis cualitativo en base al método estudio de casos y los temas emblemáticos, y realizamos un análisis político del caso en base a los estudios del análisis crítico del discurso de Teun Bandit. Para esta presentación oral hemos sistematizado lo escrito en nuestra tesis doctoral a través de un símbolo, que es un bulevar donde transita la ciencia política y la ciencia jurídica, y nuestro trayecto es específico, va desde la ciencia política a lo jurídico. En ese bulevar hay 4 tramos. El primero es el tramo central, el tramo en donde van a desembocar los restantes tramos y donde desembocan los demás tramos. El primero, el análisis crítico propuesto de la megacausa del fraude al registro de la propiedad permite convalidar teorías de la ciencia política crítica en la realidad. El segundo tramo de nuestro bulevar nos permite determinar las relaciones entre Estado, derecho y poder. El tercer tramo es problematizar la idea del derecho como un instrumento de poder hegemónico, y el cuarto tramo de nuestro bulevar, la megacausa del fraude al registro de la propiedad, nos permite exteriorizar las tensiones que existen entre la regulación normativa y la realidad social a través de las políticas públicas que regula.
En el primer tramo, entonces, dijimos que la megacausa del fraude al registro de la propiedad convalida teorías de la ciencia política crítica en la realidad. En base a ello, también en nuestro análisis, ya adentrándonos al aspecto sustancial, encontramos 3 dimensiones de análisis que se relacionan estrictamente con las proposiciones conceptuales que decimos definen a la megacausa del fraude al registro de la propiedad. La primera dimensión es la dimensión política-económica de David Harvey. A través de sus estudios podemos contextualizar el término desposesión y hacemos el análisis de la sentencia Petrone. La segunda dimensión es la dimensión política propiamente dicha o política ética en base a los estudios de Boaventura de Sousa Santos, que nos permite delimitar el concepto de corrupción y observamos las distintas sentencias que condenan al funcionario público más alto condenado por la megacausa del fraude al registro de la propiedad, que es las sentencias del caso Belmania, que era titular del registro de la propiedad en la provincia de Córdoba. Y la tercera dimensión es la jurídica ideológica y acudimos a los estudios del profesor norteamericano Duncan Kennedy y analizamos el concepto desigualdad desde el análisis del fallo Loyo Freire que emite la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es un derivado importantísimo de la sentencia Andrucha, una de las líneas de investigación de la megacausa del fraude al registro de la propiedad. Entonces, estas variables conceptuales nos van a delimitar el corpus documental. Precisamente la desposesión, la corrupción y la desigualdad nos han delimitado en este vasto universo de sentencias que hemos tenido que analizar y que delimitan la megacausa del fraude al registro de la propiedad, pero también nos permiten determinar las dimensiones de análisis y los marcos teóricos utilizados. Y esta ventaja o esta posibilidad de delimitar el corpus documental tiene que ver con una situación de investigador situado, con una posición de investigador situado, esta incidencia directa que en lo que hemos tenido, en lo que hoy es nuestro objeto de investigación, como abogados que pertenecíamos a la investigación de la megacausa del fraude al registro de la propiedad. La importancia del caso, decimos que la megacausa del fraude al registro de la propiedad atacó más de 3.000 inmuebles urbanos y rurales en toda la provincia de Córdoba. Los condenados fueron actores públicos y privados con acceso directo al poder político y económico de la provincia y del país. Y la maniobra delictiva consistía en atacar la propiedad privada, uno de los derechos baluartes de la democracia liberal capitalista desde todos los tiempos, en 3 aspectos. En el plano registral, a través de la falsificación del instrumento público en el seno del registro público de la propiedad, a través de la maniobra notarial, falsificando ideológicamente escrituras públicas que trasladaban derechos de propiedad que no querían ser trasladados porque era falso el contenido de la escritura, y a través de las vías de hecho porque se realizaban los actos de usurpación rompiendo tranqueras, rompiendo puertas, ingresando a los inmuebles rurales y urbanos de donde sucedieron los hechos. Las condiciones de posibilidad de esta megacausa, de esta macrocriminalidad relacionada con las tierras en la provincia de Córdoba, fue la ley del nuevo Estado en el año 2000. Si bien hay un antecedente 15 años antes, aproximadamente en el año 98, de hechos similares que luego son atribuidos a los mismos condenados empleados del registro, que luego en el 2004 se reactivan y terminan siendo también condenados por esos hechos. Esos hechos, la ley de nuevo Estado le permite utilizar ciertas maniobras en el seno del registro que tiene que ver con la privatización del mismo, con la informatización y el acceso al conocimiento de la tierra, con la regulación de las agencias y estos mecanismos de políticas neoliberales y ciertas acceso de flexibilización que tenía la estructura de gobierno que desde el año 2000 hasta la fecha nos regula en la actualidad. Los escalones que tuvimos que transitar para poder delimitar esta investigación fueron 3.
El primero fue los instrumentos discursivos, las sentencias y las prácticas discursivas. El segundo escalón estaba relacionado a las normas civiles, penales, procesales, constitucionales y supranacionales que estaban relacionadas al caso. Y el tercer escalón se refiere a la opinión pública del caso. Los pares dicotómicos que encontramos en el discurso de las distintas sentencias que analizamos son los pares desposesión, propiedad de la tierra, corrupción, transparencia o ética pública en el ejercicio de la función pública y desigualdad e igualdad ante la ley. El método utilizado es el método estudio de casos, de Shin, de Denzin, de Marradi. Este método de estudio de casos nos permite una imbricación directa de la teoría con la práctica, de las explicaciones teóricas que tienen este leitmotiv crítico marxista reformulado y los hechos que fueron sucediendo en el caso, y nos permiten determinar a la megacausa del fraude del registro de la propiedad como una única unidad de análisis que contiene una serie de elementos y estructuras en su interior de las que sobresalen tres proposiciones provisionales, que son las categorías discursivas que utilizamos para definirlas. No perdemos de vista que estamos frente a dos aparatos conceptuales y dos formas de investigación, la ciencia política y la ciencia jurídica, de raigambre totalmente diferenciada, y no pretendemos unirla porque sería una tesis en sí misma, pero sí creo que este análisis político de la megacausa del fraude al registro de la propiedad nos permite confrontar un caso desde las teorías de la ciencia política que siempre han estado allí y que no son meras elucubraciones de gabinete, y que de haberlas analizado podría haber evitado los efectos tan macrocriminales que tuvo la megacausa del fraude al registro de la propiedad. Los temas emblemáticos, precisamente seguimos al autor holandés Martin Hager, porque es la forma en que vamos a poder afrontar estos referentes empíricos tan amplios como son las políticas públicas, porque la megacausa del fraude al registro de la propiedad nos dice algo más en clave política de las políticas respecto del acceso a la tierra, a la vivienda digna, a la protección de la propiedad privada, y nos dice algo más respecto del concepto de corrupción y la actuación ética en la función pública y la igualdad ante la ley. Y además porque ha sido un asunto clave que en un tiempo y en un espacio modificó la estructura de ciertas instituciones, políticas públicas y los actores involucrados. El análisis crítico del discurso, precisamente de Tom van Dijk, Ruud Boda, que también la escuela holandesa, nos permite investigar de una forma, nos permite investigar este modo en que el abuso del poder social, el dominio, la desigualdad va a ser practicada, reproducido y ocasionalmente combatido por el texto y el habla en el contexto social y político donde se realiza. Entonces, si tenemos que preguntarnos y aplicar esta teoría del análisis crítico del discurso al discurso jurídico de las sentencias que analizamos, nos preguntamos qué es analizar críticamente el discurso jurídico. Y es situar sociopolíticamente a la megacausa y analizarla desde allí. Observar el discurso jurídico y las prácticas discursivas del caso, no solamente el derecho como un instrumento de poder coercitivo estatal, sino como un instrumento de poder hegemónico, cómo se vuelven los ilícitos que la misma megacausa del fraude al registro de la propiedad ha sancionado, se vuelve instrumental al poder político y económico mundial. Por lo tanto, claramente está allí la tensión que la megacausa del fraude al registro de la propiedad nos muestra, y en base a los estudios de Tom van Dijk, claramente establecemos cuál es el escenario, cuáles son los actores y cuáles son los roles que han tenido cada uno de ellos. El escenario es el registro público de la propiedad, este estado concentrado. Los actores van a ser, además de los funcionarios públicos que forman parte del Estado concentrado y que pertenecen al registro público de la propiedad, el Estado delegado a través de los martilleros y los escribanos públicos, porque son los que tienen la función delegada del Estado de
la regularización y otorgar fe pública a los actos jurídicos de transmisión, en este caso de las tierras. Otro de los actores importantes son los agentes privados. Una de las causas, una de las sentencias que analizamos involucra al desarrollista urbano Oscar Petrone, y hay una serie de agentes privados como abogados, profesionales liberales y demás que están involucrados en las distintas líneas de investigación. Y las víctimas y los condenados, que tienen unas características especiales que las vamos a ir desarrollando en los distintos tramos de esta presentación. El segundo tramo de nuestro bulevar, decimos que la megacausa del fraude al registro de la propiedad establece las relaciones entre Estado, derecho y poder. Para ello utilizamos la dimensión política, económica de David Harvey, que nos permite conceptualizar el concepto de desposesión en base al estudio crítico y político de la sentencia Petrone. Claramente, la megacausa del fraude al registro de la propiedad, desde este análisis del discurso jurídico que surge de la sentencia Petrone, nos habla de un desplazamiento de capital sobreacumulado que se expande a zonas geográficas de apropiación y desposesión de la tierra que no estaban habitadas, que eran vírgenes, que no formaban parte del circuito económico, financiero y comercial desarrollista de la provincia de Córdoba. Petrone quiere desposeer a los titulares del campo de Santa Locadia, que estaba en la autopista Córdoba-Carlos Paz, porque esas tierras estaban anexas a un barrio privado que quería construir. Entonces, encontramos todo un aparato económico en esta desposesión que involucra o que enmascara, que pone un velo de legitimidad a todo un poder a todo el poder económico que durante mucho tiempo escapó de todo tipo de regulación legal y objeción y mirada de esta actuación como ilícita. Hay un déficit en el sistema de protección de la propiedad, privada, y a través de este análisis reconstruimos discusiones teóricas del capitalismo actual que para redefinirse y reeditarse necesita, y para mantener su nivel de tasa de ganancias, necesita atacar la propiedad privada a través del delito cuando esa tierra no forma parte de la macro comercialización urbana y rural de la provincia de Córdoba y la República Argentina. Los pares dicotómicos que encontramos en el discurso de la sentencia Petrone son los pares de desposesión y propiedad, usurpación, usucapión, y aquí hacemos un análisis un poco de evolución y la mutación constitucional y supranacional que ha tenido y regulación civil que ha tenido la protección de la tierra en estos últimos tiempos. El acceso a la tierra o a los recursos naturales en el año 94, la vivienda digna a partir de la reforma constitucional del año 49 y 57 con el artículo 14 bis, la función social de la tierra con las reformas internacionales del constitucionalismo social y la protección de la propiedad privada que tiene como base el Código Civil de Vélez Sarsfield con la concepción de Locke de la protección de la propiedad, la vida y la libertad como la única finalidad del Estado, que viene a través del Código de Napoleón a nuestro Código Civil, y que después se modifica y se tempera respecto de la función social con el constitucionalismo social de Duguid, la Revolución Rusa y la Carta de Querétaro en 1917. A eso habría que sumarle la última modificación del Código Civil y Comercial de la Nación, que regula la vivienda digna como un derecho humano, la ausencia de la regulación en el Código Civil y Comercial de la Nación del acceso a la tierra y dejando solamente el amparo constitucional del mismo, y la deficiente y tan criticada regulación local de la ley de poseedores en la provincia de Córdoba. ¿Por qué decimos que es tan criticada y tan deficiente? Porque primero regula sobre una situación jurídica que solamente está facultada para que legisle la nación.
Segundo, porque la megacausa del fraude al registro de la propiedad evidenció una serie de territorios, de propiedades que no estaban tituladas, entonces pretende con ello la provincia sanear estos títulos realizando una inscripción en el Ministerio de Justicia de la provincia de Córdoba, tras un trámite administrativo, en las tierras para el futuro de la posesión que venían ejerciendo distintos poseedores ancestrales y demás. El tema es que, como dice Gabriel Ventura, la posesión se vuelve casi un derecho por el natural efecto del registro y precisamente vuelve a poner en confusión y en desarmonía estos pares dicotómicos, la posesión como el hecho, la propiedad como el derecho, ambos requieren de una relación directa del sujeto con la cosa, pero el derecho real de propiedad va a tener mayor supremacía en cuanto a protección jurídica, según las normativas no solamente constitucionales, sino del Código Civil y esta tradición lockeana del filósofo inglés, y vuelve a provocar una desarmonía porque fue el principal instrumento que utilizaron los condenados por corrupción para desposeer y porque confluye allí el par dicotómico usucapión-usurpación. La usurpación, que es la protección penal que hace la ley respecto de la mínima tenencia mientras sea actual y concreta, y a diferencia de la usucapión civil, que es la posibilidad y la premiación que le da, el premio que le otorga la ley a quien detenta la tierra y la trabaja y la posee durante cierto tiempo con determinadas características. Entonces, esa confusión a través de la ley de poseedores de los dos pares dicotómicos regulados en el Código Civil y Comercial y constitucionalmente, vuelve a provocar una desarmonía en lo que es la protección de la tierra y, sobre todo, se transforma en un instrumento que los corruptos utilizan para desposeer. Dijimos que esta variable conceptual de desposesión por la cual podemos analizar y delimitar la megacausa del fraude al registro de la propiedad se basa en los estudios del urbanista inglés David Harvey y la teoría de la acumulación ampliada o de ganancia por enajenación o intercambio desigual, que toma como bases la teoría de la acumulación originaria o de producción por plusvalía de Marx, que provoca precisamente cuando los excedentes de capital no pueden ser absorbidos por las propias por los propios territorios a través de la devaluación, requiere que sean trasladados a otras expansiones geográficas y temporales, provocando una destrucción creativa a la cual es proclive el capitalismo a los fines de superar sus crisis de sobreacumulación. Y se produce un círculo vicioso. El lugar que sacan los factores de producción, va a estar enmarcado en un proceso de desempleo, problemas económicos financieros, y van a otras zonas donde está presente el extractivismo. Toda la inversión que realizan va a ser doblemente pagada por el acceso a los recursos naturales que tiene, que poseen, que acceden, y por toda una... como son tierras vírgenes o son zonas geográficas vírgenes donde se realizan, donde construyen totalmente las ciudades, todo lo que es el sistema económico-financiero va a ser totalmente novedoso y se va a acceder a ellos. Precisamente la sentencia Petrone es lo que nos muestra, no solamente nos muestra este traslado este desplazamiento geográfico temporal del que habla Harvey y la desposesión, la acumulación por desposesión del que él habla, sino esta ausencia total en la regulación de las políticas públicas urbanas por parte del Estado de la provincia de Córdoba. Harvey dice: quien crea la ciudad, crea al ciudadano, y precisamente la ciudad de Córdoba en los últimos años de democracia está creada por... en lo que es la construcción de las políticas públicas urbanas
por manos privadas, donde la ganancia económica de los empresarios desarrollistas no escatiman en correr los legalismos vigentes y realizar actos ilícitos como desposeer a través de actos ilícitos la propiedad de la tierra. La solución que plantea, la solución, lo que nos plantea David Harvey en sus estudios, que él hace estudios del análisis de la construcción de la Gran Manzana, de París, de los traslados al norte de África y demás, se refiere a una teoría de normativa de asignación espacial territorial basada en los principios de justicia social, y precisamente pone el foco también en la forma en que está conformada la normatividad, que debería estar acorde a la política pública y a la forma de distribución de acceso a la tierra con justicia social y con eficiencia. El tercer tramo que encontramos en este bulevar, que decimos puede definir la megacausa del fraude al registro de la propiedad, problematizamos la idea de que el derecho es un instrumento de poder hegemónico. Para ello nos valemos de los estudios de Boaventura de Sousa Santos, y él nos permite delimitar el concepto corrupción en base a las sentencias de la causa, del caso, las 4 sentencias del caso Belmania. Allí observamos la tensión entre regulación y emancipación a través de la tensión entre la norma jurídica y la política pública y la situación social que pretende regular, y cómo el corrimiento de estos legalismos vigentes colaboran con la realización del caso. El maestro portugués habla de mirar los casos sociojurídicos desde un despensar del derecho. Habla de mirar el derecho formal estatal y destacar lo político en él. Y con Rodríguez Garavito dice mirar las leyes como mapas, como sistemas, distorsiones reguladas de territorios sociales, especialmente por la porosidad y por la posibilidad de amplitud que tiene esta forma de mirar el derecho, que para los positivistas jurídicos clásicos es siempre cerrado, siempre completo, y nunca poroso, ni abierto, ni contingente, y mucho menos de disputas hegemónicas, lugar de disputas hegemónicas. Los pares dicotómicos que encierran las sentencias del caso Belmania van a ser corrupción y transparencia o ética pública en el ejercicio de las funciones, actores públicos y privados, las víctimas desposeídas y los condenados corruptos, y por lo tanto la existencia de esta situación habla de lo que habla de Guillermo O'Donnell, que es una democracia de baja intensidad. La megacausa del fraude al registro de la propiedad establece lo instrumental de lo jurídico, porque como en aras de la conservación del poder no tiene ningún tipo de relevancia la tradición jurídica liberal capitalista de proteger la propiedad privada, establecer la respectiva equidistancia de las distintas caras del Estado con los agentes privados con acceso al poder económico y político, a través de actos corruptos y actos venales que tanto discuten en las políticas, que tanto discuten y ponen en juego en la estructura del Estado mínimo, en las lógicas neoliberales que quieren establecer luego de la caída del muro, de Berlín, Guerra Fría y superación del estado de bienestar europeo. Y tampoco van a poner, no van a poner ningún reparo en incrementar la desigualdad ante la ley, si para conservar el poder económico del poder político ellos tienen que hacerlo. Entonces, la megacausa del fraude al registro a través de las sentencias de Belmania nos muestran distintos puntos de complejidad. El primer punto de complejidad es que no solamente vulnera la corrupción un
aspecto normativo, sino la actuación para adentro de la administración pública. Esta equidistancia que rompe el funcionario público, esta distinta cara que muestra el funcionario público, esta actuación, dice Guillermo O'Donnell, sobreabundante o infraactuación frente al agente privado que tiene más cercanía con el poder político y poder económico en comparación con el ciudadano de a pie. Y entonces, por eso socava las estructuras del Estado y la democracia misma. El segundo punto de complejidad, precisamente que la estructura de la ley del nuevo Estado y la Carta del Ciudadano dio origen a la Oficina Anticorrupción, que está acéfala en la actualidad, y al Fuero Penal Económico. Y ha quedado excluido los delitos de la megacausa del fraude al registro de la propiedad, de la regulación del fuero especializado para la lucha contra los delitos de corrupción, es decir, no va a investigar delitos referidos a falsedades ideológicas, a falsificación de instrumentos públicos o usurpaciones de tierras, como son las maniobras de la megacausa del fraude al registro de la propiedad, el único fuero que tiene la provincia de Córdoba en el Poder Judicial que investiga y analiza los delitos anticorrupción. El tercer punto de complejidad que el discurso jurídico de la causa de Alemania nos presentan es la sanción que el Tribunal de Ética del Poder Judicial de la provincia de Córdoba realiza a lo inapropiado de todo un sistema de ingresos que hacen los jueces de la Cámara de Acusación para un recurso en una de las líneas de investigación en que está involucrado Petrone y un cuñado de él, porque tenía una relación comercial. Precisamente se había afianzado un departamento que había comprado uno de los camaristas, y esta situación es objetada, no solamente por el Tribunal Superior de Justicia, sino por algunos de los vocales de la Cámara, y claramente el Tribunal de Justicia en el acuerdo número 16 dice, es una situación carente de transparencia, vulnera el principio de imparcialidad y se produce un quiebre en la transparencia y una sospecha razonable de la imparcialidad en la actuación de los camaristas. Por esta obligación que tiene el Código de Ética y que tienen los funcionarios judiciales de no predisponerse en actitudes particulares que pueden involucrar en un futuro su actuación en una causa judicial. Y precisamente el camarista había intervenido en el recurso relacionado a la presión preventiva de la causa Petrone y luego provoca esta situación de relación comercial que sabía iba a volver la causa a sus estrados antes de la sentencia definitiva, porque precisamente no estaba culminado el proceso. Todas estas situaciones nos permiten, como en los pares dicotómicos vimos al principio, analizar las características de los condenados por la mega causa del fraude al registro de la propiedad en comparación con los desposeídos. Los desposeídos son invisibles, mientras que los condenados son visibilizados por ellos mismos como los presos políticos de la democracia cordobesa. Los desposeídos son ciudadanos comunes, son personas mayores que viven en su campo, tengan o no título de propiedad, son herederos citadinos que no viven en esas tierras, y lo fundamental es que no tienen una identificación colectiva, no la tuvieron después en el juicio, nunca creyeron que se iba a vulnerar su derecho a la propiedad privada, y la mayoría, y tiene esta característica común, sus tierras, ya sea urbanas o rurales, no forman parte de la macro comercialización urbana y rural de la tierra a gran escala. La gran diferencia con los condenados por la megacausa del fraude al registro de la propiedad es que sí tienen una identificación de clase, son profesionales liberales de clase media, media alta, que han tenido una relación directa con el poder político o el poder económico, y se autotitulan los precios políticos de la democracia y presentan demandas colectivas
no solamente en los estrados de tribunales, sino en el plano internacional, en los panfletos, en sus presentaciones ante la opinión pública, en los medios de prensa, y en los alegatos de sus sentencias antes de la condena, involucran a los funcionarios políticos y a los funcionarios de justicia que los están juzgando, porque hay un fuerte sentimiento de impunidad que durante mucho tiempo entendieron que era normal, porque luego vamos a ver que durante mucho tiempo el Estado de la provincia de Córdoba permitió la realización de estos actos impunes. Independientemente del concepto que podamos dar de la corrupción, tiene 4 notas características. La primera es la obtención de los beneficios extraposicionales de carácter público-privado. El segundo es que es una actividad oculta que busca la impunidad en sus actos y en sus efectos. El tercero es la importancia del accionar privado y el papel del agente privado en la práctica corrupta para poder dar una definición estructural de la corrupción. Y el cuarto son las discrepancias entre el concepto legal y lo que la sociedad entiende que es corrupción, sobre todo por el carácter discrecional, el carácter de la norma de corrupción que le da la posibilidad discrecional al agente judicial de interpretarla según la hegemonía de poder que asuma. Entonces, en búsqueda de este concepto de corrupción que pretendemos definir y esperamos poder haberlo determinado, no dejamos de lado que el concepto de corrupción se reedita, sobre todo en el plano internacional, con las lógicas neoliberales de la conformación del Estado mínimo, y es utilizado ideológicamente por los organismos internacionales. Pero al mismo tiempo que sucede ello, el concepto corrupción implica para nuestros países subdesarrollados sobre todo un mal manejo de la política y ataca derechos y acentúa la desigualdad social. Entonces, este parásito de la corrupción que se le pega a una norma, dice Alonso y Mulas Granados, no va a determinar lo bueno y malo de la norma. Precisamente coincidimos con los autores españoles, pero es la primera señal. Esa norma a la cual se le pega el parásito de la corrupción nos va a dar una primera señal para que sea corregida en todos los planos de la actuación del Estado. En el poder legislativo, reformulando la norma, en el poder ejecutivo, a los fines de que los organismos de control y los organismos de la administración pública accionen los distintos mecanismos de control y regulación de su actuación no venal. Y en el plano de la justicia, para que el intérprete judicial interprete el acto corrupto en esta norma que da un alto grado de poder discrecional como tal, si correspondiera cuando los hechos y la prueba lo determinan como tal. Entonces, nuestro concepto de corrupción, entendemos que la corrupción es una violación de una regla jurídica o disposición acordada preventivamente que le otorga al autor o los autores la ventaja de vulnerar la norma en vez de cumplirla. Es un acto discrecional que tiene una apariencia de objetividad donde intervienen los sujetos del ámbito público y privado como protagonista. Se relaciona a la promoción, a la protección y al incentivo de intereses particulares relacionados al poder económico y político coyunturalmente hegemónico. Las sentencias del caso Belmania precisamente nos exponen esta trama corrupta, estos mecanismos ilegales que te trastocan y las relaciones entre el Estado, el derecho y poder y el canal arbitrario que abre el juego a lo que llama Roberto Saba la desigualdad estructural. El cuarto tramo, en el cuarto tramo de nuestro bulevar, exteriorizamos las tensiones entre la regulación normativa y la realidad social. Y precisamente para ello utilizamos los estudios de Duncan Kennedy y delimitamos el concepto desigualdad
y en base al análisis del fallo Loyo Freire. Kennedy habla de la importancia política que tiene el operador jurídico como encargado de dar una respuesta jurídica en base a las leyes que le otorgan un alto grado de discrecionalidad en la interpretación, y él rompe la diferenciación entre aplicar la ley y crear la ley, y establece que el intérprete o el agente judicial, al crear la ley en el discurso jurídico de sus sentencias al caso concreto, crea el derecho. Precisamente eso es lo que muestra el caso Loyo Freire desde este análisis crítico político del caso. Vamos a dejar en claro que no estamos en contra de la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que regula tan cabalmente el instituto de la prisión preventiva, porque precisamente la prisión preventiva no puede ser ni debe ser en estos tiempos una pena anticipada. Pero lo que sucede, y en clave política podemos analizar el caso Loyo Freire, que muestra un cambio de criterio de la Corte a finales del 2014, principios del 2015, en relación a los condenados de la megacausa del fraude al registro de la propiedad o delincuentes de cuello blanco que tienen la capacidad económica para presentar los recursos de casación ante el máximo tribunal de la provincia de Córdoba, a diferencia de los presos comunes por delitos violentos o de sangre que no tienen esas posibilidades económicas, porque por más que nos pese, la defensa pública tiene a veces una imposibilidad de acceder a las demandas de toda la población carcelaria que tienen que recurrir. Entonces, este fallo refuerza institucionalmente la desigualdad estructural. La desigualdad estructural que la encontramos en el par dicotómico que observamos en el fallo Loyo Freire, que habla de la desigualdad y la igualdad, pero sobre todo, como dice Roberto Zaval, este principio de no discriminación, que a través de sus estudios, tanto la Corte Suprema de Estados Unidos como la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo determina como una de las condiciones para las cuales podamos atacar la desigualdad estructural. Y también en estas reconstrucciones polarizantes dicotómicas del fallo, vamos a mirar la opinión pública y vamos a mirar nuevamente cómo esta delimitación de la megacausa a través de la desigualdad importa la baja densidad de la democracia en que vivimos. La desigualdad, entonces, no es un mero principio que puede ser analizado desde los ingresos o la distribución de ingresos que se da cuenta, sino que hablamos de una conexión específica entre los delincuentes de cuello blanco y el modelo de acumulación económico que vimos al analizar el concepto de desposesión y este despacho ilegal de una corrupción estructural que estaba en el seno del registro de la propiedad y que ya existía. Y precisamente lo que viene a aportar este análisis político del fallo Loyo es que la opinión pública lo muestra a la sociedad como algo, como una doctrina que determina lo inmune para los delincuentes de guante blanco o cuello blanco. Y entonces volvemos a delimitar la característica del corrupto, ya esta vez no en base a la diferenciación de los desposeídos, sino en base a diferenciarlo de los delincuentes comunes de crímenes violentos o de sangre. El delincuente de cuello blanco generalmente va a incumplir normas morales, va a incumplir reglas de conducta, reglas sociales y va a incumplir normas jurídicas, pero se presenta ante la sociedad como un escándalo, como un desliz, como un delito anécdota. Tiene bajas penas, generalmente son excarcelables, a diferencia de los delincuentes de delitos comunes, violentos o de sangre, que son los clientes habituales del derecho penal, los excluidos, pobres inmigrantes, mujeres y menores, que conforman la rueda del derecho penal argentino, condenados a altas penas y no excarcelables. Una muestra de la opinión, de cómo se maneja la opinión pública que fue manejada en la causa del fraude al registro de la propiedad, es la frase que voy a leer, que es el inicio
del libro por el cual estudiamos, el Instituto de la Prisión Preventiva, desde el fallo de Loyo Freire, por los autores de este resultado, del fallo, que es Cafferata Nores y el doctor Tristán Gavier, que utiliza la frase de Lewis Carroll, que habla de la cuestión, dice... dijo Alicia, si puedes hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. La cuestión es, dijo Humpty Dumpty, que la de saber quién manda, eso es todo. Es elocuente porque no importa tanto el significado de las palabras, sino del poder que tiene el que tiene la fuerza para mandar. Y esto también va en contra un poco de la idea, de la interpretación del positivismo jurídico clásico, de que el derecho tiene que ser interpretado y aplicado ajeno a todo otro poder. Pero esta frase al inicio de este libro nos habla de una interpretación positivista del poder distinto según quien delimite discursivamente las palabras. Entonces, la respuesta que dio el Estado durante la no judicialización de la causa es un Estado aquiescente que logró la impunidad desde el año 94 hasta el año 2004, se produjeron por los mismos autores los mismos hechos que luego son condenados, y el Estado dejó que este despacho ilegal esté en el seno del registro y en algunas escribanías de la provincia de Córdoba. Desde la judicialización de la causa es víctima, se constituye en querellante particular, y desde las primeras sentencias que se producen a partir del año 2012 y la forma en que la maniobra hasta en la actualidad ha tenido cierta especialización y se continúa haciendo a pesar de la existencia de la causa y el fuerte combate de política criminal que todas las áreas del Estado de la provincia han realizado, lo muestra como un Estado débil, un Estado donde la brecha entre no rompe la brecha, como dice García Villella, esta tensión entre las normas y las políticas públicas que regulan la situación social no logra ser vencida, y finalmente creemos que el Estado provincial, en este caso, deja de lado sus intereses y termina ubicando los intereses de las políticas públicas en todos los temas relacionados que ha tocado la megacausa del fraude al registro de la propiedad al poder económico. Finalmente, nuestras conclusiones en este bulevar propuesto entre la ciencia política y la ciencia jurídica, entendemos que la ciencia política le muestra a la ciencia jurídica la ingenuidad, la negligencia y agrego el dolo, la actuación dolosa, que es desestimar el papel del poder, de lo ideológico, en la configuración, en la interpretación y en la aplicación de las normas. Y la ciencia jurídica muestra a través de esta causa, de este análisis político de esta causa, que no se debe desdeñar el poder no tan central, pero tampoco periférico del derecho en lo político, que no podemos seguir mirando desde la ciencia política al derecho como una mera descripción formal de un conjunto de normas propias del positivismo jurídico que también está en crisis en estos momentos. Por eso decimos que la megacausa del fraude al registro de la propiedad puede ser delimitado y definido a través de 3 términos o variables conceptuales, como son los conceptos desposesión, corrupción y desigualdad, los pares dicotómicos y la respuesta que el Estado dio frente al caso. Muchísimas gracias. Antes que nada, para seguir con la defensa, quiero dar cuenta que la doctora Scarpanti se sumó al acto minutos iniciada la presentación de la doctoranda, así que bueno, eso, nada más para que sigan iniciando el intercambio entre el tribunal y la doctoranda Nuria Reartes. Gracias. Bueno, preguntas, ¿Qué, Daniel? comentarios. ¿Para qué? Bueno,
No sé si puedo empezar yo el comentario, porque como estoy en un pueblito... No lo estamos usando, nadie lo está usando. Hola. En Epuyén tengo miedo que se me corte la luz, digamos, porque estoy en el sur y, bueno, se corta la luz frecuentemente. Entonces, digo, bueno, ya estaba medio como temblando, digo, porque no se corte la luz, ¿no? Por eso quiero adelantar mi apreciación de la tesis, que para mí tiene un grado de excelencia. Realmente celebro la tesis, ¿no? Me hizo acordar mucho, a mí me pareció una tesis muy interesante a nivel metodológico, ¿no? Porque creo, me hizo acordar un poco a Edgar Morin, ¿no? Cuando dice, bueno, una cosa es un pensamiento o un sistema complejo, otra cosa es algo complicado. Complejo y complicado no son lo mismo, ¿no? Y me parece que eso uno lo puede apreciar en la tesis, ¿no? Que es, por un lado, como un sistema complejo por todo el juego de las variables e incluso ciertos emergentes que están en juego, y al mismo tiempo no es una tesis complicada, ¿no? Es muy interesante observar eso, que complejo y complicado no son lo mismo, ¿no? Y en ese sentido me parece, ¿se escucha bien lo que estoy diciendo? Sí. ¿Sí? ¿No? Muy rico realmente el entrecruce de esas variables y cómo a su vez cada una de las variables está vinculada fundamentalmente a un marco teórico, ¿no? Con pensadores que tienen una doble virtud, ¿no? Primero, combinar todo tipo de pensadores, pero también pensadores latinoamericanos, ¿no? Lo cual es muy rico y muy importante. Y también de conciliar pensadores que en principio no estarían, o sea, que a veces es difícil de conciliar. Y sin embargo, me parece que esa es otra de las fortalezas de la tesis, ¿no? Difiero un poquito con la tesista en esto, ¿no? Porque la tesista dice, voy de la ciencia política a lo jurídico. Y en parte es cierto, y en parte no, porque justamente lo jurídico siempre está en cuestión, siempre hay una dimensión crítica y analítica de lo jurídico desde la ciencia política, pero también en el fondo desde la teoría política e incluso a veces desde la filosofía política, ¿no? Entonces, eso me parece interesante, porque es cómo abordar la dimensión de lo jurídico, no tienen el mismo estatus, el mismo nivel, ¿no? Lo jurídico y lo político, sino que justamente lo que entiendo yo, ¿no? Según mi humilde opinión, es abordar justamente lo jurídico desde lo teórico político, ¿no? No solo de lo teórico político, sino también de lo sociológico, de lo económico, y en eso también me parece como muy interesante. Me parece muy acertado hacer un estudio de caso, y en ese sentido también hay una doble dialéctica ahí, porque no es solo obtener un marco teórico para analizar un estudio de caso, sino también desde el estudio de caso ir a pensar categorías teóricas, ¿no? O sea, cómo el estudio de caso también sirve para repensar ciertas nociones, y me parece muy acertado esta cuestión de los pares dicotómicos, porque bueno, cuando uno habla de pares dicotómicos, justamente, estructuralmente, diría yo, uno estaría hablando ahí de la dimensión política por excelencia, ¿no? Para recordar un poco a Carl Schmitt, ¿no? Entonces ese es un punto que también me parece interesante. A ver, algunas cuestiones más. Bueno, yo había adelantado ya el dictamen, así que eso no lo voy a leer porque la tesista, ¿no? Ya lo tiene, ¿no? A ver si me olvido de algo más que me gustaría señalar, ¿no? Bueno, esta constelación teórica del Estado, el derecho y el poder también me parece muy importante, y cómo la tesis refleja que, digamos, no solo se trata de una dimensión discursiva, sino de prácticas, ¿no? Fundamentalmente en juego. O sea que a lo mejor por mi especialidad, yo he mirado la tesis más desde una dimensión metodológica y epistemológica, ¿no? Y realmente me pareció muy rica. Vuelvo a repetir esta idea de un sistema complejo y un abordaje de un fenómeno particular, digamos, poniendo en juego esas variables. ¿Por qué digo esto? Porque cada una de las variables daría pie para una nueva tesis, para una tesis en sí misma, ¿no? Entonces, lo que me parece rico no es leer la tesis desde una perspectiva de la falta, porque
sobre cada variable sería, digamos, posible hacer una tesis en sí misma. Pero creo que el objetivo no es ese de la tesis, sino es justamente pretender una hermenéutica, ¿no? O un análisis de un hecho, como fue el hecho, digamos, en cuestión, digamos, que trata la tesis, desde el juego rico de justamente de este entramado que tampoco se puede pensar como la sumatoria de un entrecruce discursivo, ¿no? Sino más bien de esta idea emergente para volver a situar esta idea de pensamiento complejo. Bueno, la exposición fue clarísima, realmente muy buena, así que, bueno, la verdad es que no tengo preguntas, simplemente quería, bueno, perdón por hablar primero, ¿no? Pero bueno, quise hablar primero por el miedo a que se corte la luz. Así que bueno, por mi parte, felicitaciones a la tesista y también a los directores. ¿Ya? Está. ¿Estamos? Buenas tardes. Voy a dar entonces la devolución. El trabajo que ha realizado la doctoranda parece como un estudio de caso, al que ha sido caracterizado muy bien tanto en el texto como en la exposición como emblemático. El estudio de caso se va a realizar a partir del análisis crítico del discurso, abrevando especialmente en las concepciones que realiza Teun van Dijk. Desde la perspectiva teórica, la doctoranda acude para explicar las aristas económicas, jurídicas y politológicas del caso a las explicaciones de David Harvey, que permiten analizar cómo las maniobras fraudulentas que caracterizan la ilicitud del caso constituyen una forma de violencia con la que se mueve el capitalismo, que se acredita para sustituir en sus momentos de crisis. Esta perspectiva le permite contextualizar teóricamente el análisis del concepto de desposesión para utilizarlo en la observación de la sentencia Petrone, y asimismo recorre a Duncan Kennedy para explicar lo jurídico, el aspecto ideológico de la interpretación y sus críticas. Así, del análisis de lo político, las fronteras normativas y el proceso de subsunción del derecho, examina el término desigualdad aplicado al estudio de la sentencia Druchov, especialmente en el fallo Loyo Freire. Finalmente, apela a Boaventura de Sousa Santos, en particular sus estudios sobre legalismos vigentes y la tensión constante entre regulación y emancipación, para delimitar los términos de corrupción y desigualdad y referirlo a las resoluciones judiciales del caso Bellmaña. En este sentido, esto ya lo adelanté en mi dictamen escrito, que tuvo acceso la doctoranda. He destacado siempre la conjunción de la metodología y de las categorías utilizadas, sobre todo su perspectiva multidimensional, en donde resalta una fuerte lectura politológica. Esta metodología y sus enfoques teóricos, a mi juicio, le dan un cariz de originalidad a la tesis, al mismo tiempo que la enriquecen en su complejidad. Ingresando a la apreciación particular de algunos de los aspectos de la tesis, quiero señalar fundamentalmente 4 consideraciones. En primer lugar, que dado el carácter interdisciplinario que tiene el trabajo, por eso me detuve en esta apreciación que había contenido en mi dictamen original, es posible realizar diversas lecturas de esta tesis. Sin duda, la politológica es central, pero también es interesante hacerlo en clave criminológica, que es la perspectiva desde la cual yo estoy juzgando o analizando este trabajo. Y esta es una perspectiva que me parece, por el énfasis puesto en otras cuestiones en la tesis, fundamentalmente filosóficas y políticas, ha quedado un poco eclipsada frente a los otros desarrollos. Esta no es una crítica a la tesis, porque desde el propio planteo de los objetivos me ha quedado muy claro que la centralidad de la temática analizada es otra. Sin embargo, lo quiero mencionar porque en lo personal estimo que toda tesis debe epilogar en su publicación y quizá en esa instancia
podría, si el autor está de acuerdo y lo comparte, ensayar una mayor visibilización de esta cuestión. Yo creo que la tesis pone en foco un tema muy significativo desde el ángulo criminológico: los delitos de cuello blanco y la ineficacia normativa para su tratamiento, tema que en realidad también se desliza sobre perspectivas disciplinares diversas. Hay en el trabajo que analizo una dimensión perfectamente insinuada y que tal vez podría a futuro merecer un desarrollo mayor. La doctoranda dice en página 197 de su trabajo que existe una distorsión conceptual del término corrupción desde el punto de vista legal y sociológico. El producto de esta distorsión, el fuero penal económico y anticorrupción administrativa, presenta una serie de condicionamientos que van desde autolimitar el ámbito de competencia a los delitos cometidos en el ámbito territorial de la ciudad de Córdoba, pasando por la exclusión de la denominación de las fiscalías de la expresión corrupción, hasta la falta de fortalecimiento operativo para que el fuero pueda cumplir acabadamente su rol. Sobre este plafón, concluye señalando que las circunstancias mencionadas se proyectan como límites con que nace y se desarrolla el fuero penal económico y anticorrupción de Córdoba, rompe la estructura de la ley que le dio origen, favorece la distancia entre el concepto jurídico y sociológico de corrupción y también instala en el seno de la opinión pública el concepto de impunidad. El tema es muy relevante porque está demostrando una tensión entre lo político y lo jurídico. En no pocas veces, e incluso a nivel de formulaciones internacionales, se puede advertir que esta legislación, la legislación anticorrupción, se dicta con una finalidad más bien simbólica. Las diferentes normas internacionales y manifestaciones de voluntad política en contra de la corrupción son un ejemplo de hechos internacionales proclives a concretizarse en la instauración de un símbolo muy importante desde el panorama político, pero sin que ello implique una real intención de luchar ante la corrupción. En este caso puede observarse claramente cómo se juega en este fenómeno el síndrome normativo y cómo opera el juego de poder que se ha cernido en torno a la creación y a la puesta en marcha del mismo. Un juego de poder que enfrenta el derecho a la realidad que viven los individuos y las organizaciones, la cual se resiste al cambio pretendiendo que salga victoriosa la norma. ¿Y cómo se la juegan en tanto eficacia simbólica las normas internacionales y las declaraciones políticas en contra de la corrupción? Dichos postulados instauran un símbolo que circula en el ámbito internacional. El país que emite una declaración o ratifica un tratado internacional anticorrupción que cree instrumentos para la lucha contra ella, verá que crecerá con ello su simpatía mundial, pero también a nivel nacional o de los estados locales. Esos estados harán circular en cuanto medio comunicativo, formal o informal, el símbolo instaurado para calmar presiones internas que pedían acciones concretas contra la corrupción. Sin embargo, al momento de hacer cumplir los instrumentos anticorrupción, la máquina falla y algo sucede. Así, la obligatoriedad de la norma internacional o de la norma local anticorrupción es objeto de manipulación por medio de su eficacia simbólica, a la vez que así se reconfigura y se fortalece, por lo menos momentáneamente, el poder decir que tras ella se encuentra. Se ha hecho común distinguir en algunos autores eficacia, eficiencia y efectividad. Y al respecto me parece interesante o sugerente la lectura del trabajo de Botero Bernal, titulado La corrupción, tensión entre lo político y lo jurídico, porque creo que este autor habla justamente de ineficacia, inefectividad e ineficiencia del derecho, aclarando que lo hace sin diferenciar estos conceptos, por lo cual apuntan todos al mismo núcleo duro de significación, que no es otro que la creciente separación entre lo ordenado jurídicamente y lo realizado socialmente. Separación que en ocasiones es fruto de juegos sistémicos de poder que buscan ese efecto. En segundo lugar, también me parece interesante destacar otro aspecto de la tesis y que se vincula con el concepto de corrupción. Se trata de una cuestión sugerente y respecto de la cual
la doctoranda ha evidenciado a lo largo de su trama argumentativa interés y que viene a reconciliarse o a enfatizarse en relación a los desfasajes o desplazamientos que pueden darse entre el concepto legal de corrupción y otras percepciones no jurídicas del mismo fenómeno. En lo personal, creo que el concepto de corrupción estructural es una forma específica de dominación social sustentada en un diferencial de poder estructural en la que predominan el abuso, la impunidad y la apropiación indebida de los recursos de la ciudadanía. La corrupción es un fenómeno histórico y sus prácticas concretas adquieren una gran variedad de moralidades que emergen con más claridad en aquellos periodos en los cuales la relación Estado-sociedad opera deficientemente y en contra de los más elementales principios de justicia y legitimidad que tendrían que caracterizar esta interacción. Los principales actos, prácticas y dimensiones que ha tomado la corrupción han variado de forma distinta a lo largo de la historia. Mientras que algunos ejemplos de corrupción incluyen conductas ilícitas y delincuenciales, otras, en cambio, aparecen como prácticas asociadas a este fenómeno que pueden ser de perfecta legalidad, sin embargo, de una cuestionable y notoria inmoralidad. En este sentido, la corrupción estructural no debe verse reducida a un enfoque normativo o legalista, y creo que la tesis ha repercutido y ha ampliado esta cuestión de forma muy clara, sino como una forma específica de dominación social. Y tal dominación bien puede emerger del ámbito público o privado sin ninguna relevancia para los efectos de su definición como corrupción. De allí que también, desde el punto de vista del derecho penal, aunque en algunos aspectos, como manifestaciones también simbólicas, se está tratando de criminalizar conductas vinculadas con la corrupción privada en maridaje con la corrupción estatal. En este sentido, me permito también sugerir la lectura del texto de Sandoval Ballesteros, Enfoque de la corrupción infraestructural, Poder, Impunidad y Voz Ciudadana, que se publicase en la Revista Mexicana de Sociología. El tercer aspecto que quiero señalar es la apreciación relativa que a partir del fallo Loyo-Freire, muy bien analizado por la doctoranda en su tesis, dictado por la Corte Federal, y a raíz de los efectos de este fallo, esto es, su acatamiento por el Tribunal Superior de Justicia tras el reenvío, se terminó plasmando una suerte de desigualdad estructural. Y aquí es necesario destacar, como de hecho lo hace la autora, que aquel acatamiento por parte de nuestro máximo tribunal provincial lo fue en forma crítica, justamente porque se visualizaba que el estándar de la Corte, por las particulares contextuales de su dictado, podría conducir a un fortalecimiento de desigualdades. No obstante lo cual, la doctoranda en la página 231 se pregunta ¿por qué la casación local, precisamente en un delito de guante blanco, sienta por primera vez este cambio de criterio? Quizá pueda ayudar a comprender este posicionamiento del Tribunal Provincial si se ahonda en sus propios criterios anteriores en esta materia, es decir, prisión preventiva. Hasta antes del Loyo-Freire, los criterios de la casación provincial en relación a la peligrosidad procesal podían sintetizarse de esta manera. La ley procesal local consagra una presunción del legislador según la cual el peligro para los fines del proceso existe toda vez que la amenaza penal exceda de cierto límite. Por ser una presunción iuris tantum, la misma admite prueba en contrario y ello lleva a desechar de plano que la tesitura aquí asumida importe construir una franja de delitos no excarcelables. Es que, conforme la naturaleza de la presunción eludida, dice el Tribunal Superior, es factible que el imputado que no sea pasible de condena condicional pueda permanecer en libertad durante el proceso en la medida en que concurran circunstancias específicas que enerven la sospecha en el caso concreto, como ocurre cuando se presentan condiciones distintas del común denominador de las personas imputadas por un delito que por sí resulten suficientes para desactivar la presunción legal. Este es un extracto del fallo Nieto del Tribunal Superior de Justicia
del año 2008, es decir, anterior al Hoyo Freire. Indudablemente, la ambigüedad de las expresiones utilizadas en ese momento por la casación, condiciones distintas del común denominador que por sí resulten suficientes para desactivar la resolución legal, hacían perfectamente conjeturable que este estándar no tuviera una larga vida. De hecho, desde la Cámara de Acusación de Córdoba, en el precedente Massa, anterior al precedente Nieto, se había intentado efectuar una interpretación vinculada en forma, o por lo menos en forma alternativa, al que había establecido la casación. Esta jurisprudencia o esta línea jurisprudencial de la Cámara de Acusación finalmente no prosperó. El estándar del precedente Nieto no se refería, sin embargo, a delitos de guante blanco. No obstante lo cual, la casación local lo aplicaba por regla tanto a unos como a otros delitos. Con lo que vengo diciendo, quiero introducir un pequeño matiz diferencial en orden a la oportunidad en que la Sala Penal de nuestro Tribunal Provincial hizo esta referencia a la necesaria igualdad en que debía buscarse al momento de la aplicación de lo resuelto en el Hoyo Freire. Lo hizo en el reenvío del Hoyo justamente porque allí es donde se produce, a mi ver, el quiebre que obliga a la Corte local a redefinir sus criterios en orden al riesgo procesal. En todo caso, y en esto coincido plenamente con la valoración de la doctoranda, lo grave es que la Corte Federal fallase en la forma en que lo hizo en el Hoyo Freire cuando había rechazado un recurso extraordinario federal sobre un tema similar en la causa Roschetti, situación que fue perfectamente advertido en el reenvío de la casación local. Vinculado con esto, es interesante señalar que con posterioridad al precedente del Hoyo Freire, la legislatura cordobesa modificó a través de la ley 10.336 el Código Procesal Penal de la provincia, precisando en sus artículos 281 bis y ter diversas circunstancias que podrían ser empleadas como indicios de peligrosidad procesal, ya sea en función del riesgo de fuga o del entorpecimiento de la investigación. Y aquí me surge una cuestión que me gustaría dialogar con la doctoranda. En el inciso segundo del artículo 281 bis del Código Procesal Penal, entre aquellos indicios de riesgo de fuga, se menciona la falta de arraigo, determinado, dice la norma, por no tener domicilio o residencia habitual, asiento de la familia, afectos, sus negocios o trabajo, o ser estos datos inciertos. Así también por las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto y demás cuestiones que influyan en el arraigo del imputado. Esta es una cita textual de la norma que fue reformada como consecuencia de Hoyo Freire. El interrogante puntual que quiero compartir sería esta. Esta reforma legislativa, en tanto permite ponderar las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto, responden a la necesidad de ser más estrictos para quienes, por su posición socioeconómica, se encuentran en ventaja frente al común de la delincuencia. Yo creo que el dato puede ser significativo para pensarlo, porque, de ser así, esta introducción podría significar una voluntad política tendente a reducir esta brecha de desigualdad entre la criminalidad de cuello blanco y la delincuencia común, que coincido también con la doctoranda, es la delincuencia normalmente perseguida y condenada en función de la característica de selectividad que tiene nuestro sistema penal. De manera tal de que esta delincuencia común, que normalmente queda atrapada en los entresijos de la estructura judicial, a lo mejor a través de esta norma se ha pretendido también establecer algún criterio igualitario. Es una reflexión, es simplemente una inquietud que me plantea un texto posterior a partir de la excelente contextualización que se hace en la tesis del fallo Hoyo Freire. Quiero destacar, además, como otro aspecto relevante de la tesis, la crítica a cierto positivismo jurídico ingenuo, que aún pretende defender que la interpretación es puramente aséptica. De hecho, y lo demuestra la tesista con la referencia a la obra doctrinaria desarrollada justamente con motivo del fallo Hoyo Freire, ni siquiera el discurso jurídico con pretensiones de cientificidad tiene aquella cualidad. Este esfuerzo debe ser ponderado como algo muy valioso. Y creo que debe serlo así
porque entiendo, junto con Soma, que cuando se pretende analizar el fenómeno jurídico en honor a una inspiración esencialmente funcionalista, a partir de modelos de reflexión de matiz positivista, es decir, afectados por un cientificismo, lo hacemos con afirmaciones que no ponen en discusión el cuadro cultural que enmarca el recurso a este modo de interpretación o a este modo de hermenéutica frente a la ley. Y esto también yo creo que es trasladable a la teoría de la interpretación en la medida en que, sin indagar reflexivamente en los meandros de la faena judicial, pretenden ver en esta, es decir, en la labor judicial, algo totalmente vinculado en el entramado social en donde se dicta el fallo. En suma, estimo que el trabajo analizado constituye un desarrollo muy serio, solvente, construido con gran inteligencia y originalidad, de gran excelencia académica, debiendo interpretarse lo dicho hasta aquí, no solo en muchos casos con una identificación con algunos de los postulados que se defienden en la tesis, sino además con un diálogo con la doctoranda, pensando en la coronación de su tarea con la publicación futura de esta fascinante investigación. Bueno, Nuria ha llegado al final del camino, por lo menos de este camino. De este camino. Yo no tengo muchas cosas que agregar a partir de lo que ya han expresado mis dos colegas, que son una alta consideración. Quisiera felicitar a tu director, porque por primera vez estamos juntos frente a un objeto que yo siempre te dije que es como un prisma, en donde unos tienen la mirada disciplinar jurídica, otros tienen la política, otros tienen la sociológica, otros tienen la metodológica, y en realidad todos los hechos de la vida son así. Lamentablemente la modernidad diseccionó en disciplinas y no nos permitió conjugar, no sé, más allá de una cierta omnipotencia renacentista, quizás deberíamos volver a valorar la importancia que tiene, digamos, una mirada como la que ustedes dos han sido capaces de realizar, porque yo creo que si bien este es tu trabajo, la labor de tus directores y la labor del doctorado en términos de una estructura que permita pensar algo que parece, si uno mira una cara, jurídico, pero que no puede deslindarse de los aspectos sociales y políticos donde está todo presente, el Estado, la sociedad civil. Me encantó ese hallazgo que vos pusiste también de cómo, de la autorrepresentación, digamos, de toda esta gente, digamos, que se cree, que usando un imaginario político vigente se consideraban presos políticos. Me encantó que pudieras usar un análisis de discurso también, digamos, juntando Van Dyck con Duncan Kennedy, digo, ¿no? Es decir, esto es muy loable. Creo que tenés mucho material ahora para, como dice el doctor Cesano, trabajar más relajada después de los marcos de una presentación doctoral, hacer una publicación, a ver si alguna vez entendemos en Córdoba que no tenemos que estar trabajando separadamente quienes tenemos los mismos intereses. Así que te felicito y bueno, estoy dispuesta con mis colegas para proceder a lo que siga del acto. Simplemente, si se me permite una última intervención, por supuesto que también me sumo a las felicitaciones en este trabajo excelente al señor director y codirector de esta tesis, que evidentemente por los conocimientos que uno tiene de su obra, tiene toda una matriz, la tesis, que es una impronta en orden a estos trabajos
interdisciplinariedad, de trabajar este caso con un verdadero caleidoscopio que permita ver las distintas aristas de ese problema. Nada más. Bueno, yo quisiera, porque se me está acabando y tengo que ir a conectar de nuevo mi teléfono, quisiera felicitar a Nuria como directora del doctorado y decirle que realmente me ha parecido un trabajo extraordinario en cuanto a todo lo que ha podido articular, y me imagino el esfuerzo y todo lo que eso ha conllevado para la realización de este trabajo y la claridad teórica y metodológica que tenés. Muchísimas gracias. Bueno, un poco... Ahora el tribunal tiene que... Sí. No sé si querés explicarle, Zenaida, o le explico que tienen que, digamos, hacer el dictamen final y la calificación. Eventualmente, si Nuria quiere hacer un comentario más con respecto a las apreciaciones de los integrantes del tribunal, puede hacerlo, y si no, yo se les ha compartido un drive donde podrán los integrantes del tribunal trabajar sobre, digamos, el acta definitiva. Sí, eso. No, solamente quiero agradecer al tribunal una vez más, a mi director y a mi codirector de tesis, a mi director presente acá, y un poco, bueno, tal vez estas determinaciones que hace el doctor Rossi, que hace el doctor Cesano respecto de lo que dijo la doctora Scarponetti respecto de esta trayectoria que pretendo desde lo político a lo jurídico, tiene que ver con un compromiso por mi raigambre del derecho, y sobre todo por la experticia profesional, por el defecto, creo, por todo el cúmulo de trabajar dentro de la justicia y conformar de alguna manera los discursos jurídicos por esta delegación de las funciones. He tenido que obligarme a que el trayecto sea desde la ciencia política a lo jurídico, y por supuesto que hay un ida y vuelta, pero bueno, me vi frente a una gran dificultad, que era un amplio universo de la ciencia jurídica y la ciencia política que no podía metodológicamente encajar, salvo en algunos pasajes y visajes que se pudieron hacer a través del estudio de casos, los métodos, los temas emblemáticos y el análisis crítico del discurso. Y sobre todo por las bases que el doctorado mismo me dio de la teoría política del discurso, porque no podría haber utilizado Teun Van Dijk si no hubiera tenido esas bases de la teoría política del discurso. Y un poco, bueno, tomar todo lo que me dice el doctor Cesano y Patricia Scarponetti, y es algo que sí, de la criminología, he visto a Green, he visto a Wachan, sí, precisamente esta mirada de la modernidad que nos propone Boaventura de Sousa Santos, como dice la doctora Scarponetti, es algo que he mirado, pero bueno, he presentado un caso con estas variables conceptuales que son provisionales y que pueden dar pie a otras, y que en el camino han quedado otras que no han sido tan fuertemente presentadas como para definir la megacausa. Y bueno, muchísimas gracias a todos por la atención y por la lectura y por esta instancia. Nada más. Bueno, muchas gracias. En todo caso, los que no formamos parte del tribunal, incluso la doctoranda, nos retiramos. Cuando esté, digamos, cerrado el dictamen, nos notificarán. Bueno, hay todo un proceso interno de homologación del acta, así que bueno, eso me avisan cuando tengan el acta, se la tenemos que remitir a la doctora Boria para que, bueno, de la certificación del acta, y después, posteriormente, se lee el acta. Así que bueno, desde ya, bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en un rato. Dejamos al tribunal.